Bueno, chicos, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien, espero que se estén cuidando como corresponde. Y bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar la clase número 5, que tiene el título Breve Historia de la Psicología. Y bueno, la aparición de las corrientes o escuelas dentro de este campo. Pero antes quiero hacerles algunas indicaciones o que tengan en cuenta algunos puntos con respecto a los trabajos anteriores. He observado que hay algunos trabajos que tienen muy poca producción personal, hay algunos trabajos muy similares a otros compañeros. Entiendo que ustedes trabajan o suelen tener el hábito de hacer videollamadas y trabajar con otros compañeros, y está muy bien que se conecten y que interactúen y que en cierta forma también trabajen en grupo, pero hay ciertas cuestiones que hay que cumplir. Cuando uno dice que es un trabajo individual, es un trabajo individual. Y de nada les sirve si alguien lo hace por ustedes. Yo prefiero que ustedes tengan los errores que tienen que tener porque los han cometido ustedes y no porque se los han copiado de otros. Entonces es importante que ustedes empiecen, o algunos de ustedes empiecen a tener un poco más de responsabilidad. En primer lugar, que empiecen a cumplir con las fechas que están organizadas, que están planificadas, que entreguen en tiempo sus trabajos y también los entreguen en forma. ¿Qué significa? Bueno, he visto varios errores en los trabajos anteriores, hay algunos que están muy bien, otros que me he dado cuenta de que son una réplica de otros trabajos, hay otros que son un recorte y pegue de otros trabajos. En fin, he visto de todo un poquito, son muchos, entonces hay de todo. He visto también algunos errores en cuanto a la organización de los cuadros sinópticos, que eso después lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Me gustaría después, en las clases que vienen, detenerme un poquito en esto, porque he observado que hay dificultades en la diagramación de los conceptos en la hoja, que les cuesta mucho ir desde lo más general hacia lo más particular, que muchos escriben mucho en un cuadro y otros no escriben nada. Es decir, la idea es mantener un equilibrio, no que se parezca a un resumen o una síntesis, pero que no sean nada más que 4 o 5 palabras unidas por flechas y llaves. Entonces, en definitiva, bueno, hay un montón de cuestiones como para trabajar y que las vamos a ir trabajando a medida que vaya transcurriendo esta etapa y la que viene. Bueno, en esta oportunidad nosotros lo que vamos a empezar a trabajar es el concepto de escuela. Hasta este momento nosotros venimos trabajando una serie de conceptos generales, tratamos de ubicar a la psicología dentro del campo de conocimiento científico, dentro de las ciencias fácticas, específicamente dentro de las ciencias sociales. Vimos el concepto de sujeto holístico, es decir, este sujeto que es un poquito biológico, un poco social y un poco psíquico, entrelazándose, es decir, es una triple manifestación biológica, psíquica y social, en donde es muy difícil, obviamente, determinar y estudiar de manera neutra o de manera aislada una parte de este sujeto, sino que lo que se hace es integrarlo, y si bien, obviamente, cada una de las ciencias tiene su propia autonomía, que esto lo han leído en la ficha anterior, hay un concepto que es la interdisciplinariedad. Esto significa que cada una de las ciencias se conecta, se relaciona con el resto de las ciencias, y el objetivo de esto es justamente ampliar la mirada del sujeto. Es decir, que el sujeto sea visto, sea mirado, sea observado por varias ciencias, cada una desde su especificidad, con el fin de aumentar el conocimiento que tenemos sobre esta persona. En esta oportunidad nosotros vamos a empezar a ver cómo cada una de estas escuelas va a estudiar, va a indagar al sujeto de una manera diferente. Para eso nosotros
vemos y vamos a manejar muchísimo el concepto de escuela. ¿Qué es una escuela? Es un conjunto de teorías que obedecen a determinados exponentes, es decir, a determinadas personas que sustentan determinadas ideas, a un objeto de estudio, es decir, aquello que debe ser estudiado, y a un método, que es el camino que les sirve a esta persona, a este exponente, para poder estudiar ese objeto de estudio. Entonces, cada escuela tiene un objeto, es decir, algo que estudiar, un método, es decir, un camino para estudiar ese objeto, y una serie de exponentes principales, que son aquellos autores que lo que hacen es teorizar sobre ese objeto de estudio, ¿no? Sustentar teóricamente y definir a ese objeto de estudio. Es decir, que el sujeto es valorado de una manera diferente dependiendo de quién teorice sobre él. De esta forma vamos a tener una serie de corrientes que estudian al ser humano de una manera diferente. Hay un acontecimiento fundamental que marca un antes y un después, que es la instauración del primer laboratorio a cargo de un autor que se llama Wundt, en Alemania. Este autor lo que hace es estudiar a la conciencia a través de un método llamado introspección o autoobservación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en realidad, en psicología, hay un acontecimiento, que es este que yo les estaba diciendo recién, que marca un antes y un después. Es decir, la psicología precientífica, es decir, antes de que sea científica, considerada una rama de la filosofía, es decir, no era una ciencia independiente, y después de este acontecimiento en Alemania, aparece la psicología como científica. En otros términos, aparecen las corrientes. Las corrientes son o pertenecen al ámbito de la psicología científica. Y vamos a ver una nómina de corrientes. Cada una de estas corrientes va a tener un objeto y un método determinado, y un exponente, que es aquel que ha creado esa corriente, y otros exponentes que han seguido a esa escuela o teoría. En primer lugar tenemos la psicología tradicional o experimental, luego tenemos la psicología conductista, psicoanálisis, psicología de la Gestalt, psicología genética y cognitivismo. Nosotros vamos a empezar, para que ustedes digamos, no se confundan o sea demasiado concepto en poco tiempo, vamos a empezar con las tres primeras corrientes: psicología tradicional, psicología conductista y psicoanálisis. Yo les voy a hacer un paneo muy general de estas tres corrientes, que son las tres que vamos a desarrollar. Yo las otras se las pongo en la ficha como para que las conozcan, se empiecen a familiarizar, pero vamos a empezar con tres. Vamos lento, pero con paso firme. La psicología tradicional surge en Alemania a cargo de este autor, Wilhelm Wundt. Este autor es alemán y comienza un momento de cambios cuyo acontecimiento marca un antes y un después. Es decir, lo que va a afirmar es que la psicología tradicional estudiará la conciencia, es decir, aquella parte de la mente a la cual nosotros tenemos acceso, a través de un método denominado introspección. Intro es adentro, es decir, inspeccionarse por adentro, o autoobservarse. Autoobservación, auto es uno mismo, observarse uno mismo. Ven que dice en síntesis, el objeto de la psicología tradicional es la conciencia, es decir, la experiencia interna, y el método es la introspección.
El conductismo, no se asusten, nosotros igualmente después vamos a seguir con esto, pues quizás son demasiados conceptos todos juntos, pero bueno, es muy difícil hablar sobre la historia de la psicología sin referirse a las corrientes. El conductismo es una corriente que aparece en Estados Unidos, nace en Estados Unidos, y su principal exponente fue Watson. Watson lo que en realidad afirma es que toda conducta se compone de un estímulo y una respuesta. Un estímulo y una respuesta, es decir, hay un estímulo y una reacción a este estímulo. Él lo que va a afirmar es que no se puede estudiar nada que yo no pueda observar. Es decir, que consideraba que todo aquello que no pudiera ser visto, ni oído, ni observado, no podía ser estudiado en experiencias de laboratorio. Por lo tanto, nada que sea mental puede ser estudiado por él. Es decir, que la psicología debía basarse en manifestaciones motoras, glandulares, verbales, es decir, todo aquello que se ha sometido a observación. El resto era mejor olvidarlo. Todo aquello que yo no puedo observar, no lo puedo estudiar. Esta es una de las escuelas que hizo tambalear, obviamente, los postulados que se venían dando de la psicología tradicional, porque obviamente la conciencia no puede ser vista, no es algo que sea tangible, por lo tanto, para este autor, lo que no puede observarse no puede estudiarse. Posterior a Watson, hay una serie de llamados neoconductistas, que son Skinner y Tolman, quienes amplían todas las teorías que vienen de Watson. Neo significa nuevo, son nuevos conductistas. Fíjense que Skinner muere en 1980, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, es posterior a Watson. Es decir, que se basa en la teoría de Watson, pero le suma algunas cuestiones que son de particular importancia. Skinner habla de una caja negra, es decir, la caja negra de los aviones, que está formada por un montón de cables, que generalmente cuando el avión, digamos, lo que guarda son las últimas grabaciones de un avión, y cuando el avión se cae, o cae un avión, generalmente se busca la caja negra. ¿Por qué? Porque es irrompible y tiene las últimas grabaciones de los pilotos, es decir, que marca las causas por las cuales el avión tuvo un accidente. Entonces, metafóricamente él utiliza el concepto de caja negra para referirse a todos aquellos procesos mentales que hacen que esa reacción sea una y no otra. Pero como Skinner decía que era tan complejo para comprender, lo encierra todo, entre comillas, lo encierra todo adentro de esa caja negra, que tiene los mecanismos que hacen, que operan para que una reacción se produzca, pero prefieren no estudiarlo, porque es muy complejo. A este concepto, Skinner le suma el concepto de refuerzo, es decir, el incremento de la asociación entre el estímulo y la respuesta a través de premios y castigos. Por ejemplo, si ustedes hacen la tarea bien, yo les doy más recreo. ¿Sí? Entonces, en ese discurso, lo que yo me aseguro es que ustedes hagan la tarea, porque saben que si ustedes hacen la tarea, obtienen un premio. Entonces, lo que estoy reforzando es la asociación entre este estímulo y esta respuesta. Esto es un método, el concepto de refuerzo es un método que se ha utilizado mucho en instituciones educativas, en empresas, que general, y los padres también, lo hemos en cierta forma practicado mucho con nuestros hijos, ¿no? Si te portas bien te doy esto, si no te portas bien tenés un castigo.
psicoanálisis es otra corriente, pero que es diferente al conductismo. ¿Qué va a decir el psicoanálisis? El psicoanálisis lo que estudia es una parte de la mente que nosotros no tenemos acceso por voluntad propia, pero que produce efecto en nuestra vida. Sigmund Freud fue el psicoanalista más conocido, el padre del psicoanálisis, el creador del psicoanálisis, sostiene que comenzó a sostener que a través del contacto con sus pacientes, había algo que estaba en el fondo del mar, que los pacientes tenían, pero que no sabían que tenían, pero que sin embargo producía mucho efecto en sus vidas. Y ese era el inconsciente. Él lo que hizo fue definir a la mente como un iceberg, un témpano de hielo, en donde la parte inconsciente es lo que estaba en las profundidades, pero que tenía una gran cantidad de contenidos que estaban todos mezclados, todos enmarañados, pero que sin embargo producían mucho efecto en nuestra vida. Esto lo vamos a ver en la unidad 2, por eso no quiero profundizar demasiado. Nada más con que se quede con que, bueno, obviamente el psicoanálisis es una de las corrientes más reconocidas dentro del ámbito de la psicología, que su padre es Sigmund Freud, que es un médico vienés, y que obviamente descubrió los fenómenos del inconsciente a través de lo que él denominó método clínico o método de la asociación libre. Acá están todas las corrientes que yo les dije que íbamos a desarrollar a lo largo de todo el año. Y acá me encuentro con 3 frases. Cada una de estas frases las dijo alguien. Si ustedes no saben qué autor, pueden poner corriente. ¿Qué corriente las afirmó y por qué? En función de lo que yo les he explicado y lo que ustedes van a leer. Y acá tenemos un ejemplo, una conducta, en donde ustedes van a tener que desarrollar o que detectar casos de estímulo, casos de respuesta, contenidos de la conciencia. De una manera muy sencilla lo que pueden hacer es utilizar colores y poner las referencias abajo. Les doy total libertad. Pueden transcribir algunos ejemplos también, eso depende de cómo lo quiera hacer cada uno. Y el punto número 3, yo le doy ahí un link de un recorrido histórico sobre la psicología, que es más o menos lo que yo les expliqué recién, y que traten de construir ejemplos de estímulos positivos, premios, y estímulos negativos, castigos, que es el concepto que introduce Skinner, que es el neoconductista que les expliqué recién. Bueno, el trabajo no es largo, tiene 3 puntos. Es importante que ustedes desarrollen y tengan cierta cuestión, impronta personal en lo que van a escribir. No me interesan trabajos eternos ni largos, me interesan trabajos buenos. Si son cortos, bárbaro, eso depende de cada personalidad. Hay gente que escribe mucho, hay gente que escribe poco, pero lo importante es la impronta personal, que ustedes aprendan a desarrollar y animarse a reflexionar de una manera personal. Bueno, les dejo un saludo muy grande, espero que se estén cuidando como corresponde, y cualquier duda, cualquier, comentario que me quieran realizar, ya saben dónde contactarme. Les mando un abrazo grande y mucha suerte.